Buenos días a todos. Estamos a punto de empezar el webinar de Vivotech de las nuevas cámaras LPC y los nuevos productos que se acaban de lanzar al mercado. ¿Me podéis, alguien, por favor, confirmar que me estáis escuchando? Estamos esperando que entren los últimos participantes. Ahora deberíais poder escribir. A ver si me podéis confirmar si me escucháis. Perfecto. Ok. Se están conectando los últimos asistentes. Esperamos un minutito y empezamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar ya. Bueno, antes de nada, bienvenidos a todos a un nuevo webinar impartido por Rister. En este caso es un webinar de productos. Sabéis que vamos alternando webinars de formación y webinars para manteneros al tanto de todas las novedades que se están lanzando en el mercado. ¿De acuerdo? Y en este caso, como bien sabéis, si os habéis registrado, os vamos a presentar unas cuantas novedades en el mercado muy interesantes que acaba de lanzar Vivotech. Algunos productos, todos son productos relativamente diferenciales. Algunos productos os van a servir para poder entrar en mercados muy específicos con productos que hasta ahora no teníais o era muy difícil de conseguir, y algunos son para poder competir directamente en el mercado más agresivo, más light, más competitivo. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Vamos a presentar un poquito la agenda del día, ¿de acuerdo?
Vamos a hablar de las novedades en cámaras LPC, las cámaras de lectura de matrículas, ¿de acuerdo? Os presentaremos que es una de las principales novedades que acabamos de tener. Veremos también los nuevos modelos de 5 megapíxeles que se lanzan las series 87 y 89, que veréis que van a introducir muchas novedades en el sentido de una gama relativamente muy económica, pero con unas funcionalidades muy avanzadas y una calidad muy alta, ¿de acuerdo? En formatos minidomo, bullet y un nuevo formato que estrena Vivotec, que es el formato turret, la eyeball, la cámara esta redondita metálica que lleva los cierres dentro, que no es una cúpula, ¿de acuerdo? Después veremos la novedad que muchos nos habíais solicitado y que se estaba solicitando al fabricante, que son las cámaras bullet de largo alcance con ópticas largas. Veremos que Vivotec cuando lo ha hecho bien, no simplemente ha añadido una óptica más larga, sino que hemos incrementado el alcance de los IRs. Veréis que es bastante espectacular y vais a ver una cámara muy, muy, muy competitiva para poder trabajar en perímetros de larga distancia. Veremos una nueva cámara multisensor que acaba de lanzar Vivotec. Sabéis que Vivotec es muy conocido por sus cámaras panorámicas y multisensor. Veremos un poco el roadmap de dónde nos posicionamos, dónde vamos a estar, dónde estamos ahora y dónde vamos a estar en breve, tanto con las cámaras de 180 como las cámaras 360, y específicamente veremos esta novedad, que es una evolución de la cámara ya existente multisensor varifocal. ¿De acuerdo? Y para terminar acabaremos con las nuevas cámaras térmicas. Vivotec se ha incorporado en el mercado técnico recientemente, el mercado térmico, disculpad, recientemente, y lo ha hecho pues con dos modelos muy interesantes, con varias distancias focales y con una novedad súper interesante, que no solo vamos a trabajar con las QVGA, es decir, las cámaras estándar que conocéis de 300 por 200 aproximadamente, sino que también incorpora cámaras True VGA, es decir, cámaras reales VGA, de acuerdo, de alta resolución en térmico. Eso os va a permitir muchísimas aplicaciones. ¿Ok? Bien, ¿me escucháis bien? Me comentan que a veces se me está yendo la voz. ¿Me escucháis correctamente todos? Si hay alguien que no me escuche o alguien que detecte un fallo en el audio, que me lo diga, por favor, ¿de acuerdo? Ok. Venga, vamos allá. Bien, empezamos por las cámaras LPC. Hasta ahora, si no sé los que conozcáis más Vivotec, sabéis que Vivotec tiene una gama de productos que son las cámaras de lectura de matrículas. Ya hace mucho tiempo que está en el mercado con estas soluciones únicas que funcionan muy bien porque tienen características especiales que ahora veremos que se han incrementado. Y esto es un poco para que veáis el roadmap de dónde estamos y dónde vamos a ir en un futuro bastante cercano, de acuerdo, en este año, de dónde venimos, que es la parte que veis en negro, las cámaras que veis en negro, es decir, en función de la velocidad la velocidad máxima a la que necesitamos trabajar, trabajaremos con diferentes tipos de cámaras. Vivotec propone cámaras, la serie 65 en bullet para trabajar a baja velocidad actualmente, y las cámaras que veis encima para 70, 140, de hecho ya han subido a 90, 180 kilómetros por hora, que son las IP9165 LPC Kit, ¿de acuerdo? La versión Street y Highway, ok. Y ahora se acaba de incorporar en el mercado la cámara IP9172, que es de la que vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? Esta cámara es muy especial porque vamos a dar un salto de los sensores rolling shutter, que son los sensores habituales, ¿de acuerdo? Os explicaré un poquito qué diferencia hay y el porqué de esta tecnología, a los sensores global shutter. Este sensor, junto con utilizar focos pulsados, IRs, ¿de acuerdo?, nos va a permitir trabajar hasta velocidades de 250 km por hora. Esto da un salto muy importante porque las cámaras que trabajan a 140, 160, 180 están limitadas en uso en zonas de las freeways, las autopistas, ¿de acuerdo? Porque si bien evidentemente la velocidad máxima en España es de 120, pues hay veces que se circula a mayor velocidad, con lo cual
necesitamos proveer de cámaras y soluciones que sean capaces de trabajar a altísima velocidad para soluciones free flow, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ella en detalle. Veréis la evolución, como podéis ver, en el segundo cuarter, el tercer cuarter. No os toméis esto como algo como la Biblia, ¿de acuerdo? Estos son aproximaciones. Se va a trabajar con las siguientes ópticas. Realmente estas dos que os aparecen arriba, que son la serie 65, los AKITs con óptica ICS ya existen a día de hoy. Luego hablaremos de ellas y que incorporan, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto del ICS? Y en un futuro muy cercano vamos a poder trabajar con las cámaras que de hecho ya se ha presentado oficialmente. Lo veréis que en un partner nuestro, es decir, la gracia de esto es que aquí tenemos el hardware y también nos proveemos nosotros la solución software. En este caso, nuestros dos partners han hecho una relación mutua de trabajo para poder lanzar una cámara con el LPR embebido. Veréis que esto es una solución, se va a lanzar inmediatamente en muy poco tiempo en el mercado, ¿de acuerdo? Ya se ha hecho el anuncio oficialmente por parte de Neural Labs y Ivotec, y nos va a permitir trabajar con una cámara bullet a muy bajita velocidad para hacer sobre todo aplicaciones de parking, stop and go, tolling, ¿vale? Peajes, etcétera, etcétera, con el LPR embebido, con lo cual os vais a olvidar de tener que poner máquinas añadidas, etcétera, etcétera, y una solución súper económica. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco el roadmap. Bien. ¿Por qué un nuevo modelo de cámara LPC? ¿De acuerdo? ¿Por qué la 9172 y la 9165 era una cámara fenomenal? Bien, viene a solucionar, sigue siendo las cámaras que antes hablábamos, la serie 65, que son los actuales, siguen siendo cámaras excelentes, son espectaculares, funcionan muy bien, una calidad de imagen tremenda, pero tiene una limitación técnica, ¿vale? Y es que su velocidad máxima no puede superar los 180 km por hora. Esta cámara viene a cubrir esa necesidad, es decir, poder subir la velocidad máxima de los vehículos a 200 km por hora para poder detectarlos correctamente y leer las matrículas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues con las características, vamos a ver un poco las características de esta cámara. ¿Qué hace que sea tan especial? Como decíamos, es una cámara que nos permite capturar vehículos hasta 250 km por hora, ¿de acuerdo? Con las aplicaciones que ello tiene. ¿Cómo hace eso? Básicamente aunando dos tecnologías, que son los iluminadores, los focos IR pulsados y el Global Shutter. Ahora entraremos en detalle qué es todo esto. ¿De acuerdo? Otra ventaja que nos da esta cámara, que veremos, es que nos permite lidiar con placas de matrícula reflectantes y no reflectantes. Sabéis que ahora se están incorporando varios cambios. En algunos países, por ejemplo, las matrículas no son reflectantes. Aquí sí lo son. Ahora se está trabajando con colores diferentes. Sabéis que los vehículos de utilidad pública ahora están trabajando con placas azules, etcétera, etcétera. Bien, esta cámara nos permite trabajar con las dos versiones de las placas, las que son reflectantes y no reflectantes a la vez. Veremos por qué es importante esto, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente a través de la tecnología que veis abajo, que es el horquillado de exposición automática, es decir, el auto-exposure bracketing, ¿vale? Veremos cómo funciona. Otra ventaja que tiene adquirir una de estas unidades, pues que es un todo en uno, es decir, es un diseño completo. Ya es un diseño compacto y viene completa en el ensamblaje todo completo. Es decir, cuando vosotros adquirís el kit, aunque se pueden adquirir piezas sueltas porque tiene todos los recambios sueltos, se adquiere el kit completamente, viene todo, que es lo que veis aquí arriba en la fotografía. Viene la carcasa para soportar temperaturas extremas, viene la cámara, viene la óptica, viene el soporte antivandálico, viene el foco IR y viene también la sujeción de emergencia. Es decir, viene todo. ¿De acuerdo? Y por último, incorpora un filtro, la cámara, antideslumbrante, ¿de acuerdo? Para permitirnos que cuando los vehículos se aproximan frontalmente hacia la cámara, sabéis que normalmente los vehículos cuando vienen con las luces frontalmente nos provocan un deslumbramiento, ¿de acuerdo? Y hacemos que vemos la matrícula velada quemada y no podemos ver lo que hay detrás. Esto lo que hace es evitar esto, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo funciona. Bien, como os hablaba antes, el secreto de esta cámara, el Global Shutter y el IR pulsado, ¿vale? Empezando por el IR, el porqué del IR pulsado. No entraré muy en detalle técnico, hay algunos de vosotros que aquí que sois muy técnicos y lo sabéis tan bien como yo, y es que los IRs, de hecho un iluminador IR tiene una potencia nominal y una intensidad lumínica nominal. Cuando un IR se ilumina por primera vez, cuando le damos energía de golpe,
tiene un pico de potencia, un pico luminoso muy alto y después baja y se estabiliza, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros jugamos a encender y apagar rápidamente estos IRs, lo que hacen es que estamos obteniendo siempre su pico máximo, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos llegar a aumentar hasta 3 veces la densidad de iluminación en comparación con uno que está con un foco IR continuo. Es decir, los IRs que van haciendo las pulsaciones pueden llegar a multiplicar por 3 su capacidad de iluminación. ¿Qué nos permite eso? Dos cosas. Uno, o triplicar la potencia para tener más iluminación para poder trabajar a altas velocidades, o, como es el caso de esta cámara, en muchas veces, sino utilizar un foco IR de mucha menos potencia, con lo cual trabajaremos con mucho menos consumo y eso nos va a permitir pues como sabéis, abaratar muy bien los costes de instalación y utilizar fuentes de energía que son mucho menos demandantes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Estos focos IRs, al ser pulsados, tienen que trabajar conjuntamente con el sensor. Sabéis que al final un sensor lo que hace es exposiciones constantemente a alta velocidad, ¿de acuerdo? Y estas exposiciones, si tenemos un haz de luz constante, no hay ningún problema. Pero si son pulsados, tenemos que hacer que coincida cuando se enciende el LED a máxima intensidad con la captura del sensor, con lo cual van sincronizados, ¿de acuerdo? Esto lo hace la cámara automáticamente, el sistema automáticamente. Y por último, el porqué del Global Shutter es, originalmente a día de hoy, mayoritariamente casi todos los sensores del mercado son rolling shutter. ¿Qué quiere decir eso? Voy a intentar no entrar tampoco muy en detalle, pero para que sepáis la ventaja de esta cámara. Un sensor rolling shutter lo que hace es que cuando nosotros hacemos una captura, el sensor realmente, sabéis que un sensor al final es un array de píxeles que va leyendo esa información, los lee haciendo un barrido, hace un barrido completamente de arriba abajo y hace un barrido de toda la información, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esto es muy rápido, es rapidísimo, ¿de acuerdo? Cuando las velocidades son muy bajas en un vehículo no pasa nada. Cuando la escena es relativamente estática o con movimiento lento no pasa nada. Cuando tenemos un vehículo que pasa a altísima velocidad, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está el limitante. Claro, en el proceso de que empieza el barrido hasta que acaba, el vehículo se ha desplazado. Muy poquito, pero se ha desplazado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? El efecto que veis abajo del rolling shutter, ¿vale? Como veis, esto es una llanta girando a altísima velocidad, ¿de acuerdo? Con un rolling shutter. ¿Qué pasa? La llanta gira a una velocidad descomunal. Por muy rápido que vaya el shutter, ¿de acuerdo? Como la lectura es en barrido, tarda un tiempo, muy pequeño, pero tarda un tiempo. Y es desde que empieza hasta que acaba, la llanta se ha desplazado, con lo cual veis este efecto, hace este efecto de deformación, ¿de acuerdo? Que es muy típico cuando veis, por ejemplo, cuando se fotografía un helicóptero que se ven las aspas que parece que estén dobladas, eso es el rolling shutter, el efecto del rolling shutter, ¿de acuerdo? Para evitar eso, claro, eso nos lo provocan las llantas, nos lo provocaría en una matrícula. Una matrícula que viaje a altísima velocidad, lo que hará es que se verá deformada, se ven alargadas, ¿de acuerdo? ¿Qué hará? Que nuestro sistema de reconocimiento de matrículas, nuestro OCR o el software que utilicemos, no trabaje correctamente porque no puede identificar los caracteres porque están deformados. Entonces, cuando queremos superar esas velocidades límite que están sobre los 140, 150, 160, 170, 180, ahí está un poco el umbral, ¿de acuerdo? En función del firmware y la cámara y el sensor, tenemos que pasar a un global shutter y ahí ya directamente ya podemos elevar la velocidad. Porque ahí ya no es un problema porque la captura del global shutter es instantánea. La lectura de todos los píxeles se hace a la vez. No se barra, sino que se hace a la vez. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos una foto completamente fija y sin deformaciones, ¿vale? Es por eso que esta cámara es tan importante. Esta tecnología viene a solucionar este problema. Bien, ya tenemos solucionado el problema de la velocidad. ¿Qué otra cosa nos permite trabajar? Esta cámara, por su resolución, es capaz de trabajar con 2 carriles simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con 2 carriles se puede producir un efecto que es trabajar y ver 2 matrículas a la vez, porque hay 2 vehículos en la misma escena. En este caso solo trabajaremos con la furgoneta, pero veremos que hay elementos reflectantes y no reflectantes. Y podemos trabajar con matrículas que reflejan y que no reflejan, ¿de acuerdo? Esto es gracias al bracketing de exposición. Es decir, lo que hace el sistema es hacer 4 capturas diferentes a la vez con diferentes exposiciones trabajando, porque sabéis que una matrícula reflectante deslumbra muchísimo y el brillo es muy alto, y una no deslumbrante
una no reflectante, perdón, es mucho más oscura, con lo cual necesita más intensidad de luz. ¿Qué pasa? Es una de dos, o quemamos la parte reflectante o no, y no vemos o no vemos la parte no reflectante. Esto es lo que hace la cámara automáticamente. La parte izquierda, como podéis ver, de la furgoneta tiene unos caracteres reflectantes y la matrícula. Como podéis ver, los caracteres, la matrícula se lee correctamente, que no es reflectante, pero los caracteres reflectantes están sobreexpuestos, están quemados, porque realmente tenemos demasiada exposición. El autobracketing a la derecha que aplica directamente la cámara nos permite ver correctamente los caracteres, porque lo que hemos hecho es una composición de las partes más oscuras y las partes más claras, ¿vale? Es una especie de Wide Dynamic Range, pero adaptado a la exposición para lectura de matrículas. Es muy, muy, muy específico y eso va en el firmware de la cámara y es una funcionalidad muy específica de estas cámaras, ¿de acuerdo? Eso nos permite trabajar con todo tipo de matrículas a la vez. Bien. Ahí está. Siguiente, la capacidad antideslumbrante, el anti-glare, ¿vale? Las cámaras LPC, las cámaras de lectura de matrículas de Vivotec vienen equipadas con un filtro específico que lo que hacen es evitar la imagen de la izquierda. Es decir, veis como el vehículo en una cámara que no lleva el filtro, directamente los faros nos deslumbran y la matrícula nos queda quemada. A la derecha, cuando aplicamos el filtro, una cámara con el filtro, ¿de acuerdo? Lo que vemos es como el filtro quita el deslumbramiento. El filtro lo que hace realmente es un paso, es un filtro de densidad que lo que quita es parte del espectro visible, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos directamente la matrícula porque ya no se nos sobreexpone, ¿de acuerdo? Evita el deslumbramiento de la cámara y por tanto podemos ver los caracteres de la matrícula correctamente, ¿vale? Es otra de las características añadidas de estas cámaras. Y evidentemente, como os comentaba antes, otra de las ventajas de esta cámara, evidentemente por su resolución, que es una cámara de hecho es una cámara de 3 megapíxeles que trabaja normalmente a 2 megapíxeles a alta velocidad. Es una cámara que ahora veremos que llega a 60 frames por segundo, ¿de acuerdo? Nos permite trabajar con dos carriles a la vez, con lo cual quitamos unidades y somos mucho más competitivos a nivel económico, ¿de acuerdo? Tanto en modo día como en modo noche. Disculpadme por la tos, que tengo un poquito de tos. Bien, características del modelo, ¿vale? Aquí están los dos modelos básicamente que tenemos hoy de Vivotec. A la izquierda el modelo nuevo que os hemos presentado, que es el modelo de alta velocidad, y a la derecha el modelo estándar que tenemos hoy, que nos sirve tanto para highway, es decir, para autovías, como para entornos más urbanos, ¿de acuerdo? Veréis una de las diferencias básicas, evidentemente la primera que salta a la vista es el sensor, que es un global shutter contra un rolling shutter, ¿de acuerdo? Otra ventaja que tenemos es que podemos trabajar con un foco de 24 vatios porque lo pulsamos. En la otra tenemos que trabajar con un foco de 80 vatios, con lo cual aquí estamos bajando muchísimo el consumo. Y después tenéis las diferentes características. El maximum frame rate, veréis, bueno, no le deis mucha importancia, pero básicamente se basa en a qué velocidad trabaja y a qué resolución en función si activamos el bracketing, porque hay veces que, por ejemplo, puede no interesarnos. Hay países, como en principio aquí, que no hay un problema con el reflectante de la matrícula, con lo cual podríamos trabajar sin el auto exposure y podríamos trabajar a mayor resolución si quisiéramos, ¿de acuerdo? La cámara de la derecha directamente está limitada a 60 a 2 megapíxeles. La velocidad, importantísimo, podemos llegar a los 250 kilómetros por hora contra los 180. Y tenemos directamente, evidentemente, las ópticas. Hablaremos ahora sobre la novedad, lo dejo para el final de la cámara de la serie 65, la de la derecha, que es las ópticas ICS nuevas. Y como podréis ver, bueno, básicamente las diferenciales de la cámara de nueva generación con Global Shutter es básicamente su tecnología de auto exposure, ¿de acuerdo? Un mucho menor consumo que la otra cámara, ¿de acuerdo? Un rango más alto de temperaturas de funcionamiento. Y ya está ahí. Básicamente que también puede funcionar con sensor con el motion detection solo si no tenemos el auto exposure activado. Esto es porque algunos softwares necesitan que les pasemos el detector de movimiento para que hagan la captura. ¿De acuerdo? Es decir, hay softwares, si trabajáis con algún software de terceros de lectura de matrículas, que necesitan pasar el movimiento para decir, vale, ahora hay movimiento, haz la captura de
haz la captura de la matrícula, ¿vale? Para minimizar los recursos. ¿De acuerdo? Bien, y para acabar, acabo con el subrayado que veis a la derecha, la cámara de la derecha, que es la cámara existente actualmente que teníamos hasta ahora, que nos permitía trabajar a 180 km por hora. Todas estas ópticas que veis que son de 12-40, actualmente, son ópticas que pueden ser remote focus, es decir, el zoom es manual, evidentemente, y el foco, ¿de acuerdo? Pero podemos ajustarlas, ¿de acuerdo? Podemos ajustar el foco, el focus, lo podemos ajustar a distancia, no así el zoom, ¿de acuerdo? Como novedad, en las cámaras de la serie 65, las rolling shutter normales, hasta 180 km por hora, incorporan una nueva óptica ICS de 9 a 50 milímetros. ¿Qué ventaja nos dan las ópticas ICS? Pues que esta nueva tecnología de montura de ópticas habilita trabajar, evidentemente, controlan el iris, el foco y el zoom de las cámaras, con lo cual podemos motorizar las cámaras completamente y trabajar constantemente y autoadaptarnos a la escena en cada momento. ¿De acuerdo? Es una novedad con las cámaras de la LPC de la serie 65. Bien, bueno, pues hasta aquí la parte de las cámaras, las novedades en las cámaras LPC. ¿Vale? Vamos a seguir con la agenda. Si alguien tiene alguna duda, me la puede ir preguntando y si atañe al momento, podemos hacer la respuesta, ¿de acuerdo? Y si no, después seguimos. Al final abrimos un turno de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la resolvemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a proseguir con la agenda y vamos a mostraros las nuevas cámaras de 5 megapíxeles Lite, las series económicas, ¿vale? Que no por eso limitadas, ¿vale? Vamos a ver qué nos permiten estas cámaras. Bien, a día de hoy tenemos a la izquierda, podemos ver las cámaras que tenemos a día de hoy, que Vivotech ponía a nuestra disposición como cámaras de 5 megapíxeles de serie económica. Hay una serie de high performance, de alto rendimiento, que es las series 9000, las 9181, ¿de acuerdo? Que son las cámaras de gran desempeño de Vivotech, pero lo que hemos hecho es sustituir la gama Lite, la gama Light, la gama económica de 5 megapíxeles por una nueva serie. ¿Qué mejoras incorpora? Punto número 1. Pasamos de serie 8000 a serie 9000. Sabéis que eso en Vivotech significa que pasamos a plataforma H265. ¿De acuerdo? Veréis con las principales novedades que tenemos, aparte de que cambia el formato ligeramente, sobre todo en las bullets, que son más pequeñitas y más ruggerizadas, es que añadimos codec H265 para minimizar el ancho de banda que consumimos. Subimos hasta 30 imágenes por segundo. Antiguamente estábamos limitados a 15 imágenes por segundo, ¿de acuerdo? En resolución de 5 megapíxeles. Veremos que hay una posibilidad que es hacer trabajar la cámara a 2 megapíxeles y a 60 frames por segundo. Veremos por qué. Son Super Night Visibility, ¿de acuerdo? Bajamos muchísimo la luminosidad necesaria para poder trabajar correctamente. ¿Vale? Disculpadme por la tos. Son cámaras que trabajan muy bien con muy poquita iluminación. Estas cámaras ya incorporan Wide Dynamic Range Pro, es decir, ya no es un Wide Dynamic Range digital como la mayoría de cámaras de 5 megapíxeles, ¿de acuerdo? Es un Wide Dynamic Range de verdad, ¿de acuerdo? Con doble y triple exposición y en este caso de 120 dB, ¿vale? Que es una barbaridad para una cámara de 5 megapíxeles. Pasamos la tecnología de compresión de Smart Stream 2 a Smart Stream 3. Es una evolución de la tecnología Smart Stream de Vivotech en lo que es el Smart Codec de las cámaras, ¿de acuerdo? La tecnología de Smart Codec, veréis que podemos bajar muchísimo el consumo de las cámaras. Y los IRs siguen manteniendo los 30 metros, pero ahora pasamos a lo que son los Smart IR2, es decir, la tecnología de antideslumbramiento mejorada, para conseguir no ver el famoso efecto fantasma cuando alguien se acerca a una cámara y poder exponer correctamente una sala en función del zoom aplicado. Otra novedad muy importante que traen, que hay gente que lo solicita y es una característica muy curiosa, es poder tener el redundant power, es decir, la alimentación redundada. Es decir, estas cámaras, evidentemente, como todas las cámaras de Vivotech, son PoE, pero podemos alimentarlas también con una señal de 12 voltios y
en continua. Nosotros podemos conectar, a diferencia de todas las cámaras, que las freiríamos mayoritariamente, estas cámaras podemos conectar tanto con alimentación continua, con su fuente de alimentación, como con el PoE. Si una de las dos alimentaciones cayera, podría seguir trabajando con la otra. Me diréis, vale, muy bien, pero si cae el PoE normalmente es porque ha caído también la red. Entonces, ¿de qué me sirve una cámara alimentada que no tiene red? Bien, si utilizáis la tarjeta SD de almacenamiento, sabéis que una de las funcionalidades de BAST, del software de Vivotec, ¿de acuerdo? Y del software que trabajamos nosotros muchas veces con Vivotec, que nos solicitáis, que es AxonSoft, ¿vale? Axon Next, nos permite poder trabajar con tarjetas SD. Esto nos permitiría que en caso de una caída de red, ¿de acuerdo? Siguiéramos trabajando con la alimentación de la fuente de alimentación que tiene redondada y grabando sobre la SD. Una vez recuperada la red y por tanto también el PoE, volcaríamos todo el contenido de esa información al software para no tener pérdidas. Para nosotros no habría pasado nada. ¿De acuerdo? Es una manera súper espectacular de tener la información y tener garantizado que en caso de caída de red no perdemos grabaciones. Se grabarían en local y después se volcarían automáticamente. Es un proceso transparente para vosotros y para el cliente final que directamente va volcando el contenido al servidor. Bien, continuamos. Más cositas. Bien, esto es una pequeña comparativa, ¿vale? Simplemente para que sepáis que en las nuevas series de 5 megapíxeles Lite hay dos versiones. Veis que son las series 9X87 y las 89. ¿Vale? Esto es evidentemente el código que veis normalmente en las cámaras. Normalmente en Vivotec sabéis que va precedido por dos letras, que es el formato IB, si es una bullet, FD, si es una minidomo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La serie 87 y serie 89, al final el último dígito el que marca es la serie, las características. Bien, aquí dos diferencias básicas en estas versiones. La serie 87 es la más completa, ¿de acuerdo? Es H265, es 5 megapíxeles a 30 frames por segundo, Wide Dynamic Range, Supreme Night Visibility, tiene la redundancia de alimentación, audio de 2 vías, conectores de entrada y salida y el Smart VCA. En la serie 89 eso se reduce más, es decir, reducimos precios, reducimos algunas características que a veces pueden ser no necesarias, con lo cual os permite aún ahorrar más en el budget, en el presupuesto, que es quitamos la alimentación redondada, la capacidad de alimentación redondada, el audio y las entradas y salidas. ¿De acuerdo? Mantenemos evidentemente el Smart VCA, que veremos lo que es. En esta serie se incorpora un nuevo formato, que es el que os hablaba, que es el que veis a la derecha, que es el turret, ¿vale? Las A-Ball, que son las cámaras, las bolitas, ¿vale? Okay. Solo disponible en esta serie, la serie 89. Bien, características que añaden estas cámaras, el firmware nuevo de nueva generación que incorporan estas cámaras. Una de ellas es el Send Blur, ¿vale? La parte para el evitar la borrosidad de la imagen, ¿vale? Veis el ejemplo a la izquierda de lo que sería una imagen sin el de blur activado, ¿de acuerdo? Cuando hay mucho movimiento y la cámara está exponiendo a baja velocidad porque hay poca luz, etcétera, etcétera. Cuando pasa alguien podemos ver la imagen borrosa, como podéis ver arriba y abajo, donde está marcado. Veis cómo tenemos ese efecto completamente borroso. A la derecha podéis ver la imagen, ¿de acuerdo? Con el de blur activado. Como pasa alguien, tenemos la imagen, la cara perfectamente definida, sin blurring y a la derecha también en entornos súper oscuros. ¿De acuerdo? Para ver correctamente la imagen sin artefactos, ¿vale? Bien, eso es una característica nueva del nuevo firmware de estas cámaras. ¿Vale? Otra característica nueva es el metering. No es que sea el metering siempre, todas las cámaras hacen la medición de la luz, ¿de acuerdo? Normalmente, sabéis, estáis acostumbrados a trabajar con cámaras que pueden trabajar con la compensación, el backlight compensation o el highlight compensation, ¿de acuerdo? Sabéis que eso os ofrece en función de si hay mucho contraluz o no, podéis ajustarla para que trabaje en una escena que tiene mucho backlight o en una que tiene mucha sobreexposición, ¿de acuerdo?
Actualmente el old interface, el interface que teníais antiguo, vosotros decidíais si queríais hacer la medición hacer un full view, es decir, toda la escena y calcular más o menos la exposición, el custom, que era yo marco una zona y decido qué quiero exponer con la luz que hay en esa zona, o activar el backlight o el highlight. Aquí podéis ahora decidir, ¿vale? Evidentemente, la ventana será completa o la que vosotros decidáis o en el centro y a la vez y a la hora de hacer la medición de luz para saber si exponemos más o exponemos menos, en vez de decidir y forzarla a trabajar en backlight o en highlight, la podemos poner en auto para que el sistema, es decir, para que la cámara decida cuál es la mejor de las funcionalidades, si trabajar con backlight o trabajar en highlight compensation. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual, resumiendo, las novedades que incorporan los firmwares de estas cámaras de 5 megapíxeles. Como podéis ver, son cámaras de 5 megapíxeles económicas, porque son súper económicas, pero no son cámaras sin nada más, es decir, no son cámaras sencillas, sino que incorporan mucha tecnología, pero a un precio muy, muy, muy moderado, ¿vale? Súper competitivo. Tenéis la funcionalidad del de blurring, tenéis la funcionalidad de la nueva manera de gestionar el metering, la medición de luz, ¿de acuerdo? Para que sea el sistema, la cámara quien lo decida. Podéis trabajar con diferentes modos de vídeo. ¿Y eso por qué? Porque podéis trabajar una de dos a 5 megapíxeles en un formato 4 tercios, que es el tamaño, es el formato estándar de un sensor de 5 megapíxeles, ¿de acuerdo? A toda su velocidad, a 30 imágenes por segundo. Cubrimos el área mayor posible con la máxima resolución. Podéis, si queréis, porque queréis verlo en una pantalla completa, una pantalla estándar de día de 16 novenos, panorámica, la podéis bajar a 4 megapíxeles para tener este formato de 16 novenos, para que quepa completamente, si así lo queréis. Y hay una funcionalidad añadida más que trabajando en panorámico podemos trabajar en 2 megapíxeles a 60 frames por segundo. ¿Por qué? Para competir con modelos de la competencia. Es decir, esto os puede ayudar a trabajar, a definir una característica, y es que estas cámaras son capaces de trabajar a 60 imágenes por segundo con un precio muy, muy, muy bajo. Pensar que las cámaras de 2 megapíxeles que trabajan a 60 imágenes por segundo suelen ser cámaras relativamente costosas, no son cámaras baratas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto podéis trabajar, podéis definir y limitar una característica básica de la cámara. Y después la última característica es que lleva un SOC, es decir, ¿vale? Sabéis, bueno, no sé si sabéis lo que es un SOC, pero bueno, la parte no entraré, ¿vale? Lo que lleva es un procesador muy potente y con mucha memoria para poder utilizar la plataforma VAP, ¿vale? La plataforma de desarrollo de terceros de Vivotech, que permite a fabricantes terceros añadir analíticas y tecnologías a la cámara, ¿de acuerdo? ¿Cuáles de ellas, por ejemplo? Una de ellas, por ejemplo, es la que hablábamos antiguamente, hace un rato, la integración de Neural Labs para poder meter su software de reconocimiento de matrículas internamente en estas cámaras. Otras añadidas, por ejemplo, que vienen por defecto son las de Trend Micro, IoT, ¿vale? Internet of Things, el Security Solution. No sé si lo sabéis, si no os lo digo ahora. Vivotech hace unos meses firmó un acuerdo como el primer fabricante de cámaras y de software de seguridad del mundo, que firmaba una alianza con uno de los mayores fabricantes de soluciones de seguridad IT del mercado, que es Trend Microsystems, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? En estas cámaras no os lo anticipo ahora porque lo veréis en una diapo luego, posteriormente, qué es lo que podemos hacer, pero básicamente nos permitirá hacer a las cámaras inmunes a ataques de fuerza bruta, a utilizarlos como repetición de ataques de denegación, etcétera, etcétera. Es decir, bunkerizamos un poquito nuestras cámaras para evitar que se propague un ataque de seguridad en nuestro sistema. Como muy bien conoceréis, sabéis que muchos competidores, sobre todo del mercado asiático, a uno de sus mayores flaquezas es la seguridad, y es que las cámaras son fácilmente pirateables, con la cual si se accede, no solo accedemos a la información de las cámaras, es decir, poder ver directamente muy fácilmente lo que está viendo esa cámara desde cualquier lugar del mundo de una manera no muy complicada, con lo cual la privacidad
ha desaparecido, sino que se utilizan estas cámaras muchas veces para utilizarlas como repetidores de ataques de denegación de servicios, es decir, para tumbar los sistemas, con lo cual se infecta una cámara y esa cámara lo que hace es empezar a hacer ataques de denegación a todos los sistemas, con lo cual al final acaba tumbando la red. Esto con las cámaras Vivotec que incorporan la funcionalidad de Trend Micro es imposible, porque directamente la cámara, la que detecta un intento de intrusión, la bloquea y además puede saber si está infectada, se puede dar de baja incluso. ¿De acuerdo? Entonces son cámaras que están completamente bunkerizadas a un ataque, a un ciberataque. Bien. Y por último, el Smart Motion, ¿vale? Esto que os decía de Trend Micro es súper interesante, permitirme para acabar, en entornos corporativos donde la seguridad es básica, es decir, en muchos entornos corporativos se dedican muchísimos esfuerzos al cybersecurity, servidores, firewalls descomunales que valen auténticas fortunas, se dedica muchísimo dinero y al final acabamos poniendo una cámara, un elemento tonto que vale X, muy pocos euros, y esta camarita puede ser capaz de tumbar toda nuestra red corporativa, simplemente. Imaginaros qué desastre que por una camarita podamos tumbar todo un sistema que ha costado millones de euros en cuanto a seguridad. ¿De acuerdo? Ahí es súper útil y es un punto de entrada muy fuerte de Vivotec en los mercados corporativos o organismos públicos. ¿De acuerdo? Y una de las funcionalidades más avanzadas de esta plataforma de desarrollo es el Smart Motion, ¿vale? Luego lo veremos con calma en otra diapositiva. Bien, seguimos. Acabamos con las claves de posicionamiento en el mercado de esta cámara, ¿vale? De esta serie de cámaras. Muy importante, la excelente relación del performance-precio. Os pasaremos solicitarnos los precios, todos los integradores que nos conocéis, pedirnos el precio de las cámaras, está en la última tarifa incorporada, os lo haremos llegar. De acuerdo, veréis que el precio es muy, muy, muy razonable. Muy razonable. De acuerdo, y el performance es espectacular. Solo tenéis que solicitarnos unidades, probarlas, no os van a defraudar, os lo garantizo. ¿De acuerdo? Tenemos la versión de óptica fija y óptica motorizada. Evidentemente, podéis trabajar con ópticas motorizadas si queréis una varifocal, ¿de acuerdo? O podéis trabajar con óptica fija si queréis una óptica más abierta y una disculpar, y una solución más económica. El Deep Learning, como habíamos visto, la plataforma VADP para poder meter cosas como el Smart Motion y el Smart VCA. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos permite veréis cómo podemos ver tranquilamente gente sin detectar cosas que no son personas, que es lo que queremos detectar. Otra funcionalidad añadida, el Power Redundancy, ¿vale? La redundancia de alimentación, súper importante. Las entradas y salidas y el audio incorporado. ¿Vale? Lleva un micro incorporado. Evidentemente aquí en España no está autorizada la grabación de audio, pero hay entornos en que sí se quiere utilizar. Sepáis que tiene un micro que se puede utilizar si vosotros lo queréis activándolo, ¿de acuerdo? Que tiene un alcance de unos 5 metros. Bien, y acabamos con las últimas claves de estas cámaras, que son el hecho de contar con la seguridad de Trend Micro incorporada dentro del sistema y las soluciones de firmware de blurring y metering que hemos visto antes. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pues vamos a seguir, vamos a seguir avanzando. Muy cortito y muy rápido. Vamos a ver la nueva Bullet de largo alcance. Esto es una cámara que se nos ha solicitado desde hace mucho tiempo, incluso internamente nosotros la hemos requerido mucho al fabricante, porque hasta ahora Vivotec trabajaba con cámaras motorizadas de corto alcance, es decir, ópticas varifocales relativamente cortas, o distancias focales cortas, ¿vale? Pequeñitas. Ahora se ha añadido una nueva versión de la serie flagship, ¿vale? La serie 65 es la denominada, la que internamente se denomina como flagship, es la banderada, es la cámara que lleva todas las tecnologías incorporadas. Es una cámara espectacular que una de sus ventajas, bueno, tiene muchas ventajas, ¿vale? Pero básicamente ahora veréis que son unas cámaras que incorporan un sensor enorme de media pulgada que nos permite trabajar con muy poquita luz y muy poquito ruido. Vale, hemos incorporado esta nueva focal de 12 a 40 milímetros motorizada. Hasta ahora existía la versión de 4 a 9 milímetros, ¿de acuerdo? Y ahora se incorpora una 12-40. No solo se incorpora una óptica más larga,
sino que se acompaña, como veis más abajo, de unos IR, los Smart IR2, en vez de ser de 50 metros, que son los que acompañan a la óptica de 4.9, se incorporan IRs capaces de alcanzar los 100 metros de distancia. Esto para hacer monitorización, vigilancias de perímetros es muy importante, porque podemos prescindir de los focos auxiliares y trabajar con el foco incorporado y llegar hasta 100 metros, que es una auténtica barbaridad. ¿De acuerdo? Volviendo un poco para atrás, es una cámara de 2 megapíxeles que puede llegar a trabajar a 60 imágenes por segundo, es H265, ¿de acuerdo? Como hemos visto, tiene los Smart IR, la tecnología Smart IR de segunda generación, para la iluminación homogénea de una escena. Es Wide Dynamic Range Pro 2. Todo esto que estoy diciendo lo vais a ver ahora en un vídeo resumido, es decir, qué significa el Wide Dynamic Range Pro 2, es decir, un Wide Dynamic Range de cuádruple exposición y 140 dB, que es una auténtica salvajada, es real, no acompaña postproceso de software, sino que es capturas reales. El Smart Motion Detection, lo veremos también, os lo iré explicando sobre el vídeo, ¿de acuerdo? Incorpora evidentemente la tecnología de Trend Micro, ¿de acuerdo? Y es Supreme Night Visibility de segunda generación, por el software y por el sensor que incorpora de media pulgada, ¿de acuerdo? Un sensor retroiluminado que fabrica Sony de media pulgada, que es una auténtica barbaridad. Bien, vamos a verlo en funcionamiento, ¿de acuerdo? Voy a quitar el audio. Si llego, ¿eh? Bien, esto es una imagen, ¿de acuerdo? De día que se va haciendo de noche. ¿De acuerdo? Esto es lo que veríais de día y de noche con esta cámara. El Ultra Low Light Performance, ¿vale? El Supreme Night Visibility. Esto es una cámara convencional, como se vería, con el ruido, muy poca luz, prácticamente no vemos lo que pasa aquí. Y esto es una cámara de la serie 65, ¿de acuerdo? En 0.3 lux, como podéis comprobar. Lo que ve un iPhone 10, lo que ve que es una muy buena cámara, lo que ve una convencional de alto rendimiento y lo que ve la serie 65. Wide Dynamic Range Pro de segunda generación, el de 140 dB, importante, ¿vale? Como podéis ver, una escena en una tienda directamente, sin Wide Dynamic Range, una zona súper expuesta en el exterior, una zona súper oscura dentro, como podemos ver directamente expuesto el interior y el exterior correctamente, ¿vale? Esto es para rangos, para casos súper extremos de contraluces que se nos dan. Y el Smart Stream 3 unido al H265, veis el consumo en H264 de esta cámara, una cámara de 2 megapíxeles, unos 5 megabits por segundo, y que está consumiendo 1 megabit solo con Smart Stream activado. Y aquí veréis el filtro de VCA, la detección inteligente. Como podéis ver, cuando pasa, no hemos detectado en los vehículos nada, y cuando pasa una persona lo clasifica correctamente. Voy a ver para atrás. Lo clasifica correctamente, ¿vale? Vuelvo aquí para atrás un momentito, que lo paro. Bien, si os fijáis, los que conozcáis un poquito de Vivotech y conozcáis la cámara de conteo, está haciendo algo muy similar a la cámara de conteo, que es ver las personas en 3 dimensiones. Lo que pasa que en este caso no está no está en posición cenital. ¿De acuerdo? Lo que ha hecho Vivotech es trasladar la tecnología que se desarrolló para la detección de personas de conteo, que sabéis que es una cámara tridimensional con una capacidad de una fiabilidad del 98%, que es muy alta, al entorno 2D. ¿Ok? Con lo cual podemos detectar perfectamente una persona y filtrar los vehículos que no nos interesa verlos. Repetimos, ¿veis? Pasan vehículos, no los detectamos, motos, van pasando vehículos, y cuando pasa la persona por la zona queda detectada. Veis que la está recuadrando incluso en 3 dimensiones. ¿Vale? Bien, evidentemente toda la prevención de Trend Micro incluida, ¿vale? El bloqueo de ataques de fuerza bruta, un control instantáneo de daños y la prevención y detección de intrusión. ¿De acuerdo? Y estos son, bueno, un poco el formato de las cámaras. Ahora va a ser un formato Lite, que se llama, de la cámara minidomo en formato pequeñito. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a las novedades en la cámara Bullet. Básicamente es la tecnología que ya teníamos, pero incorporando una óptica mucho más larga, con IRs de alcance superior, evidentemente. Bien, vamos a pasar a las multisensor. Estamos acabando ya.
Vivotex, los que conozcáis la gama de productos de Vivotec, tiene una de las reputaciones más grandes que tiene Vivotec en sus cámaras, tanto fisheye panorámicas como las cámaras de 180 y de 360. ¿Vale? Tiene un portfolio enorme y es especialista en fabricar este tipo de soluciones. Suelen ser un poquito el roadmap de 180 para que lo tengáis en cuenta de dónde estamos y dónde vamos a ir. Las cámaras que ya conocéis, las cámaras famosas abajo de toda la izquierda conocemos para antivandálicas para entornos tipo policiales, zonas son antivandálicas, anticuelgue, también para entidades mentales, etcétera, etcétera, centros sanitarios, ¿de acuerdo? Es una cámara 180 que ve perfectamente. Es una cámara que se solicita mucho para poner en las puertas frontalmente porque la podemos tener a la altura de la cara y ve un 180 como si fuera un intercom, ¿vale? Un portero automático. Lo tenemos en la entrada y vemos completamente qué pasa delante de nuestra puerta. Hay la versión IR, que es la versión que tenéis a la derecha, que es la CC8371, ¿de acuerdo? Que incorpora IRs de hasta 15 metros. ¿De acuerdo? Y esta cámara evolucionará, tiene una previsión de evolución a sensores de mucha mayor resolución, 5 megapíxeles, 8 megapíxeles. Por encima tenemos las V-series, que tenemos la cámara Panda, cariñosamente llamada Panda, la 9390, que es una cámara de doble sensor con imagen en stitch, es decir, cosida, ¿vale? Es una imagen única que nos genera esta cámara. Actualmente en 8 megapíxeles, ¿de acuerdo? Son dos sensores de 4 megapíxeles que nos dan una imagen única y a larga panorámica de 180 y hay una previsión de trabajar con sensores 4K. Y arriba de todo tenemos ya la evolución, las cámaras de la serie Supreme, alguien le llama el platillo volante o el OVNI, la de arriba. Está en dos versiones, ¿vale? Es la multisensor de 4 sensores. A día de hoy son 4 sensores de 3 megapíxeles, ¿de acuerdo? Generando una imagen alargada súper panorámica, unida, todos los 4 sensores unidos y cosidos, viendo una imagen de 180 súper alargada, con muchísima resolución. Actualmente se trabaja con 4 sensores de 3 megapíxeles, ¿de acuerdo? Con IRs. La versión Nidomo se ha desestimado porque no tiene penetración en el mercado por el tipo de producto que es y se está trabajando en una solución futura relativamente cercana, esperemos, que llega hasta los 32 megapíxeles. Se va a sustituir los sensores de 3 megapíxeles por sensores de 4K, sensores de 8 megapíxeles, ¿vale? Estas nuevas plataformas ya incorporarán la tecnología del videoanálisis, el VCA. Bien, era para hacer un pequeño apunte sobre el roadmap y del que estábamos hablando sobre todo ahora, que es la presentación de la nueva cámara multisensor varifocal ajustable. La cámara actual que tenemos en el mercado es la primera que veis a la izquierda de todo, que es la MA8391 EV. Es una cámara de 4 sensores, 4 cabezales de 3 megapíxeles cada uno, con óptica de 2,78 milímetros, ¿vale? En H264. La siguiente iteración es la que veis que es sobre la que vamos a hablar, es la 9321, ¿vale? Esta cámara ya ha sido lanzada al mercado y es una cámara que una de las ventajas que incorpora es que subimos a 20 megapíxeles, ¿de acuerdo? Es decir, trabajamos con sensores de 5 megapíxeles en H265 y es una cámara que ya es Wide Dynamic Range en todos los sensores. Estos son 4 ópticas, ¿de acuerdo? Son como 4 cámaras independientes dentro de una única carcasa, cada una con óptica varifocal motorizada de 3,7 a 7,7 milímetros y trabajando ahora ya sí a tiempo real a 30 imágenes por segundo, 25 en caso de que trabajemos a 50 Hz. ¿De acuerdo? Es una cámara completamente, se pueden mover las ópticas, las podemos girar izquierda a derecha y las podemos ajustar para ver lo que queramos. Hay un roadmap de incorporar IRs a estas cámaras y subir también a 32 megapíxeles utilizando sensores 4K en cada uno de los cabezales. Eso está en proyecto. Bien, vamos a hablar de todas maneras de la que ya se ha lanzado al mercado, que es la iteración, la 9321. Es simplemente una evolución, ¿vale? Del modelo anterior. Aquí arriba, bueno, nos aparece lo del Multiple Sensors Adjustable IP Camera, ¿vale? Es decir, el MA, porque de las siglas MA que hay arriba en el código de la cámara, ¿de acuerdo? Es una cámara que ya es H265, ¿de acuerdo? Lleva 4 sensores de 5 megapíxeles. Estos no son stitched, no son cosidos, es decir, no es como las cámaras de 180 que os hablaba antes de cámaras súper panorámicas con la imagen cosida, ¿de acuerdo? En una única imagen. Estos son 4 cámaras con 4 imágenes independientes. Disculpar. Es decir, es como si tuviéramos 4 cámaras independientes completamente con una ventaja muy importante,
que es, sobre todo a nivel de instalación y de costes, que es un solo cable, una sola IP, es decir, solo hay un cable hacia estas cámaras, ¿de acuerdo? Tiene una sola IP y a nivel de licenciamiento la mayoría de plataformas se licencia como una única cámara. Con lo cual es un ahorro muy importante en costes. Sobre todo lo vais a ver en el tiempo de instalación. Ahora veremos los típicos casos donde esta cámara es súper interesante y donde puede encajar. ¿Vale? Es una cámara que va a 30 imágenes por segundo cada una de sus ópticas, evidentemente. Es Smart Stream 3, es día-noche. En un futuro incorporará IR si queréis llevar micrófono incorporado. ¿De acuerdo? Y es evidentemente es antivandálica, es IP66 y K10 y tiene 3 años de garantía. ¿De acuerdo? Es una cámara de exterior. La puedes montar tanto en exterior como en interior. Se ajustan completamente, se pueden mover las ópticas arriba y abajo. Eso es manual. El posicionamiento, el tilting y el panning de la cámara, ¿vale? El desplazamiento de la óptica y el inclinarla es manual. Y después la óptica, el zoom y el foco se ajusta remotamente. Bien. Casos donde tiene mucho sentido esta cámara, pues evidentemente la ventaja de tener una sola cámara que tiene una sola IP, un solo cable de conexión, pero que nos da cuatro cámaras. Por ejemplo, en este caso, como es la izquierda, colgada, ¿de acuerdo? Con un pendant mount, ¿vale? Un montaje de colgar. Tenemos una imagen de una intersección hacia la izquierda, después la imagen frontal, la de arriba, la del lateral y la de debajo. En este caso podríamos hacer una cobertura 360 de toda la plaza, de toda esta intersección. ¿De acuerdo? Es un caso. Otro caso, por ejemplo, en un edificio, en unas oficinas, ¿vale? Podemos tener la cámara montada en el techo, ¿vale? Simplemente montada en techo, en superficie, y tenemos controlado un 360 de todas las oficinas. Dígase oficinas, dígase un retail, una tienda. Imaginaros la facilidad en una tienda, en un pequeño retail o relativamente grande, como podría ser como veis, esta sala de box de oficinas. Estas son las oficinas de los headquarters de Ibotec. Veis por aquí productos de desarrollos, cámaras, etcétera, etcétera, Ibotec por aquí. ¿De acuerdo? Podéis simplemente tirando un cable, un solo cable con PoE, nada más, un UTP, hacia un punto determinado en el centro o donde lo queráis montar, colgáis la cámara y tenéis 4 cámaras montadas, las ajustáis y ya lo tenéis solucionado. Súper limpio, súper económico. ¿Vale? Otro caso, una intersección en un exterior de edificio puesto en una esquina, que es otra solución de las que se adoptan. ¿De acuerdo? Un corner mount. ¿Vale? En este caso veríamos la parte de la izquierda de la cámara, ¿de acuerdo? La parte frontal, la parte de la derecha y podríamos girar una de las cámaras hacia abajo y controlar la parte del ángulo muerto que me dejan estas 3 cámaras, con lo cual tendría cubierto 270 grados, como veis en el dibujo de arriba a la izquierda, 270 grados en la esquina de una nave, de un edificio, donde vosotros queráis. ¿Vale? Estas son las utilidades de estas cámaras. Es una solución muy interesante porque al final coste-beneficio es muy alto porque el coste de la cámara es inferior al de comprar esas 4 unidades. Son cámaras motorizadas, un solo punto de instalación, un licenciamiento, una IP. Es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? En instalación eléctrica, en muchas cosas. ¿Ok? Bien. Acabamos con las cámaras térmicas. Vivotec ha decidido incorporarse al mercado térmico, ¿de acuerdo? Es cierto, muchos diréis, ostras, pues no entra, no es nuevo precisamente, es decir, no entra pronto. Vivotec ha entrado relativamente tarde a este mercado, ha visto que había un nicho de mercado importante que tenían que cubrir, de soluciones que se le estaban solicitando, y ha decidido que si entraba bien, entraba por todo lo alto, veréis por qué, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hablar de las aplicaciones para cámaras térmicas. Muchos ya lo sabréis, pero las ventajas de las cámaras térmicas son básicamente 3. Cuando trabajamos simplemente para monitorización, evidentemente nos permite llegar a un largo alcance, es decir, las cámaras térmicas nos permiten detectar movimientos, detectar gente, animales, vehículos a muy larga distancia. En entornos súper complejos, porque nos filtra toda la maleza y al final solo vemos los espectros calóricos, es decir, pues los seres vivos y los vehículos que nos movemos, ¿de acuerdo? Y en escenarios oscuros,
porque la cámara térmica no ve luz. Sabéis que la cámara térmica lo que ve es el espectro de iluminación IR, el espectro de calor. Con lo cual no tenemos que apoyarnos de focos IR, no necesitamos elementos, terceros elementos, simplemente la cámara y capta directamente calor. Con lo cual para entornos oscuros es súper interesante. Bien. Ejemplos de lo que ve una cámara visible y lo que vería una cámara térmica. Como podéis comparar, evidentemente una zona donde hay además un contraluz y donde hay una zona oscura aparte de un campo por delante, nos es difícil apreciar, aunque lo veríamos a la derecha de la imagen visible, veríamos una persona. Relativamente es difícil eso cuando estamos viendo varias cámaras a la vez, por ejemplo un vigilante. Lo que nos permite una cámara térmica es ver claramente, discernir de toda la maleza y de toda la vegetación, discernir el espectro calórico de la persona que se está moviendo, con lo cual nos es muy fácil poder detectar. Eso también, como sabéis, funciona muy bien con las analíticas de vídeo, porque nos permite trabajar mucho mejor con los algoritmos de análisis de vídeo. Un ejemplo de una imagen oscura. Esto es una cámara puesta desde arriba, una cámara visible. Esto es lo que ve. Si veis el cuadradito, realmente nosotros no vemos prácticamente ni la moto ni nada. En una ampliación, como podéis ver un poquito más ampliada en la derecha de la cámara térmica, lo que ve veis perfectamente el gato y la moto aparcada correctamente. Es decir, estáis viendo lo que normalmente no veis. ¿De acuerdo? Eso es lo que os permite la cámara térmica. Bien, las coberturas. Uy, perdonad que está un poco desplazado el texto arriba. Las coberturas de estas cámaras. ¿Vale? Estos valores de aquí que aparecen detección, reconocimiento e identificación se basan en esto de aquí, que es el criterio de Johnson, ¿vale? Que es el criterio de detección de personas, lo que es el DRI, que es Detection, Recognition and Identification, ¿vale? Esto es un criterio establecido en industria de lo que se considera la detección, el reconocimiento y la identificación cuando se trabaja con este tipo de cámaras, ¿vale? Entonces, volviendo aquí, una de las cosas importantes, y aquí ya podéis ver uno de los factores diferenciales de Vivotec, es que veis que hay dos tablas. Una para las TB9330, que es el modelo que trabaja en 384 x 256, que es una cámara VGA, hay QVGA, ¿de acuerdo? Y la 9331, que es una cámara de 720 x 480, prácticamente son de 1, ¿vale? Es una cámara NTSC en resolución y es real, no es interpolado, etcétera, etcétera, es real, es resolución real de sensor. Debajo podéis ver las focales, trabajamos con las mismas cámaras, con los dos sensores con focales de 8,8 y 19 milímetros y nos permite ver estos rangos, ¿vale? El field of view, el ángulo que abrimos con cada cámara en función de la óptica, estos son los grados, 38,3, 18,3, 69,6 y 35,7 en función del sensor. Como el sensor es más grande, a igualdad de óptica, abrimos más, ¿de acuerdo? Y las detecciones suponiendo un humano que haga 1,80 de altura por 50 centímetros de ancho y un vehículo de 4 de largo por 1,5 de alto. Estas son las distancias que tendríamos de detección, reconocimiento, identificación. ¿De acuerdo? Podéis ver que podemos llegar a identificar perfectamente personas a más de 500 metros, que es una auténtica salvajada. ¿De acuerdo? Y vehículos, pues nos podemos ir a 1000 y pico metros, casi 2 kilómetros de distancia. Esta es una de las ventajas de trabajar en espectro térmico. Bien, un poco el roadmap de las cámaras a día de hoy. Lo que ya tenemos en cartera, lo que ya tenemos disponible son las versiones que veis aquí que se lanzaron en el último cuarto de 2018, que es la 9331E y la 9330E, es decir, sensores de sensores VGA y QVGA, que son evidentemente IK10, IP66 y que llevan el estándar VCA, es decir, llevan la analítica, la detección de analítica incorporada, ¿de acuerdo? Con ópticas de 8,8 y 19 milímetros.
Para los que digáis, nos estamos quedando cortos, la previsión es que en breve aparezcan las mismas versiones, pero con ópticas de 35 milímetros y 50 milímetros. ¿Ok? En un futuro próximo. Y vamos a llegar a distancias focales mucho más largas. Y en última instancia, veréis el último modelo que es el TB9332E, el de la derecha de todo, que es un modelo completamente diferente que nos va a dar algo más para aquellos que hay algunos que nos lo han solicitado ya, y es que aparte de tener evidentemente dos ópticas, etcétera, y trabajar con una resolución QVGA, es una cámara muy especial que nos va a permitir trabajar con detección de temperatura y el spot temp, es decir, detectar puntos de temperatura alta y darnos alarmas. Sabéis que las cámaras de las que hemos hablado hasta ahora, es decir, ven personas, detectan vehículos, pero no hay que confundir con las cámaras que son capaces de detectar variaciones de temperatura. Es decir, vosotros podéis ver una cámara térmica normal, el espectro térmico, veis las personas, los vehículos, ¿vale? Que ahora veremos que os podéis ver en blanco, en negro, como vosotros queráis, eso la paleta de colores independiente, pero no hace nada más, no detectan, no son inteligentes, no saben que hay un cambio de temperatura en una zona. La cámara de la derecha de todo son cámaras que son capaces de detectar cambios de temperatura significativos y dar una alarma. Estas cámaras tienen mucha utilidad en la industria y en la vigilancia de bosques para detectar incendios o en maquinaria o en bosques, en vegetación, etcétera. Son capaces de darnos un aviso si algo sube de una temperatura, si hay un rise, un incremento de temperatura determinado en una zona determinada. ¿Vale? Bien, las cámaras que tenemos ahora, básicamente acabamos con las características, ¿de acuerdo? Simplemente son iguales, son cámaras que pueden llegar a trabajar a 30 frames por segundo, veis que además las podemos escalar hasta 960 por 640, pero son la 9330 es una cámara de 384 por 256 real, es la resolución real del sensor, y la 9331 de la derecha es una cámara real de sensor de 720 por 480. ¿De acuerdo? Son H265, tienen estas ópticas disponibles, veis que pone que llegarán en marzo, esperemos, no sabemos si llegarán en marzo, pero si no en breve, ópticas de 35 y 50 milímetros, ¿de acuerdo? Y un poco las características técnicas de la cámara, el rango espectral de 8 a 14 micrómetros, etcétera, ¿vale? Y el NTD de la cámara, de la sensibilidad térmica de la cámara, que es muy alta, ¿de acuerdo? Os he suprimido la parte de presentación que explica técnicamente qué es el NTD y cómo las diferencias de temperatura que es capaz de detectar para variar la imagen, etcétera. Y básicamente importante saber que las cámaras, el housing de la cámara es IP67, es IK10 porque hay veces que se solicita también es NEMA 4. Sabéis que NEMA 4 es muy similar a IP67, pero aparte incorpora el tema de la anticorrosión, etcétera. Y son cámaras que podéis trabajar en todo rango de temperaturas, desde 50 bajo cero a 60 grados positivos. ¿De acuerdo? Bien, la única diferencia que había realmente es la resolución de la cámara, del sensor. Y para acabar, simplemente, pues que sepáis que podéis trabajar con la paleta de colores que vosotros queráis. La podéis elegir, se selecciona un menú desplegable. Normalmente se suele trabajar con el white hot o el black hot, que son los dos superiores que veis arriba, a la izquierda, ¿de acuerdo? Pero si a alguien le gusta más, le es más bonito, le es más intuitivo trabajar con el rojo, el rainbow, el ártico, lo que queráis, o con el red hot, que también se suele utilizar bastante, que es una cámara en... El Red Hot es una paleta que todo normalmente es blanco y negro, similar al White Hot, pero las zonas más calientes se marcan en rojo. Simplemente, ¿vale? Incorpora el rojo. Vale, bueno, no tiene más. Esto es la manera de verse. Vale, normalmente se trabaja con White Hot, en entorno militar se trabaja mucho con Black Hot, bueno, depende. ¿De acuerdo? Y eso es todo un poquito. Hasta aquí hemos llegado. Simplemente agradeceros mucho la atención que me habéis prestado. Espero que os haya sido muy interesante. Si hay alguna pregunta, abrimos un poco turno de preguntas para si hay alguien que tenga alguna duda que quiera que les responda. eh, pues encantado. Me las escribís en el chat y las veré. ¿De acuerdo? Mientras vais preguntando, comentaros simplemente que el 29 de marzo
haremos un webinar de formación, ¿de acuerdo? Sobre Axon Next, que es el VMS que estamos trabajando muy estrechamente con Vivotech, va en colación un poquito con las cámaras que os hemos presentado. Axon Next, que como sabéis es el software que llevamos actualmente como VMS puro, que también tiene un PSIM, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una formación básica para que podáis ver cómo se trabaja con Axon, cómo se instala, cómo se configura, cuáles son las características avanzadas que tienes un VMS que tiene unas características avanzadas muy interesantes como reconocimiento facial incorporado, lectura de matrículas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es un software súper interesante y unos costes que veréis que os sorprenderán porque son muy bajos. De hecho, en breve veréis una tarifa nueva en la que además hay los que ya conozcáis Axon Soft. De nuestra parte veréis que además hay una nueva tarifa de precios que ha bajado todavía más el precio y aún es más competitiva en el mercado. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si nadie tiene un juego, me debo haber explicado muy bien. Si alguien no tiene ninguna pregunta, lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? Y nada, os esperamos en el próximo webinar de formación sobre Axon Next el día 29 de marzo. En breve os pasaremos los links de registro para que os podáis apuntar y asistir a este nuevo webinar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Si tenéis alguna duda o algo y no me la queréis capturar por aquí, me la queréis enviar por correo, tenéis los que os lo escribo en el chat, los que lo tengáis, la mayoría me conocéis, ¿vale? Pero os lo escribo, ¿vale? Es jordi.ibero@rister.com. ¿De acuerdo? Para cualquier cosa, ya lo sabéis, os podéis llamar al teléfono, a la oficina o contactar directamente con nosotros desde el móvil que tenemos o por correo. Pues nada, muchas gracias a todos y os esperamos en nuestro próximo evento. Buen fin de semana.